permite a la plana de funcionarios de la SUNAT como registradores públicos y vocales del Tribunal Registral ofrecer exposiciones informativas gratuitas sobre diversos temas registrales de interés general, generando un espacio de diálogo entre los expositores y el usuario. Las conferencias informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia, y es la problemática de la doble regularización mediante la Ley 27157 y resoluciones del Tribunal Registral. Para el desarrollo de esta sesión, contamos con la destacada participación del abogado Jaime Paul Reyes Chávez. En lo que respecta a su perfil profesional, es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Se encuentra colegiado en el Colegio de Abogados del Callao hace 10 años. Cuenta con experiencia en el registro de personas jurídicas y naturales durante 2 años, así como en el registro de propiedad inmueble, donde se ha desempeñado por más de 10 años. Es especialista en saneamiento legal inmobiliario y actualmente ejerce funciones como técnico registral, abogado en el registro de propiedad inmueble. Agradecemos su presencia y los invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje diseñado especialmente para ustedes. Acto seguido, damos la bienvenida al abogado Jaime Paul Reyes Chávez. Adelante, doctor, puede iniciar su exposición. ¿Qué tal? Ante todo, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es la problemática de la doble regularización mediante la Ley 27157 y resoluciones del Tribunal Registral. Ahora, a manera de introducción, vamos a explicar el tema respecto a las declaratorias de fábrica, que es la regularización de predios mediante la Ley 27157. ¿Sí? Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay dos maneras de realizar una declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación. La primera es mediante la Ley 29090. Esta es en la vía municipal. Entonces, uno tiene su predio que está inscrito en registros públicos como un terreno y quiere regularizar la edificación, bien para valorizar más el predio, bien porque se lo exigió la municipalidad. Vas a la municipalidad y lo primero que tendrías que hacer es solicitar la licencia para construir. Luego de la licencia, construyes la edificación y luego de eso te otorgan la conformidad de obra y declaratoria de fábrica. Con esa declaratoria de fábrica, que es el formulario único de edificaciones, con ella te diriges a registros públicos y realizas la inscripción de la declaratoria de fábrica a nivel registral. Y esa es la primera manera, la primera vía en la cual puedes hacer la declaratoria de fábrica. La segunda vía y la más común, como sabemos todos nosotros, por la expansión urbana en cuanto a los predios que tienen las personas, los usuarios, la mayoría no acude a la municipalidad. La mayoría lo primero que hace es tener su maestro de obras y realizar la construcción de su predio. Entonces, para poder regularizar esto es que se creó esta ley, la ley 27157, que es para regularizar los predios que ya han sido edificados. Sin embargo, hay una serie de requisitos, una serie de intervinientes que lo vamos a ver acá en esta exposición. Entonces, eso debe quedarnos bien en claro, que hay dos maneras de realizar la declaratoria de fábrica. La primera es en la vía municipal, mediante la ley 29090, y la segunda es regularizarla mediante la ley 27157 y su modificatoria, que es la ley 30980, que ahora lo
lo vamos a desarrollar. Bueno, el primer tema que vamos a tocar es la regularización en el registro de predios mediante la ley 27157. El siguiente tema es la ley 30830, que es una modificatoria de la 27157. Luego vamos a ver netamente ya lo que es la doble o segunda regularización de registro de predios, porque el tema de la regularización, la primera regularización es para hacer una introducción y poder entender bien sobre la doble o segunda regularización en el registro de predios, en qué caso sí se permite esta doble regularización a través de ejemplos también, y en qué caso no se permite. Y las resoluciones del Tribunal Registral, lo vamos a ver con ejemplos, vamos a poner algunas resoluciones para que ustedes también las puedan buscar a través de la página de SUNAT. Regularización de edificaciones, ley 27157. La regularización de edificaciones se encuentra contemplada en el título primero de la ley 27157 y en la sección primera de su reglamento, aprobado mediante decreto supremo número 008-2000 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Posteriormente, recogido en el texto único ordenado aprobado mediante el decreto supremo 035-2006, vivienda. En adelante, el reglamento de la ley 27157, que luego fue modificado mediante el decreto supremo 008-2019, vivienda. Entonces vamos a entrar netamente primero a la regularización de edificaciones mediante la ley 27157. Esta ley, lo básico que se debe entender es que a través de esta ley vas a regularizar tu predio que ya ha sido edificado. No fuiste de repente a la municipalidad a pedir una licencia de construcción, una licencia de obras, luego la conformidad de obra, luego la declaratoria de fábrica. No. Acá tú ya construiste y tú quieres regularizar tu predio ya edificado. Entonces vas a acogerte a esta regularización de edificaciones. Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y o reglamento interno, de ser el caso, podrá sanear su situación de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley. Este procedimiento de regularización de edificaciones es un procedimiento simplificado que no requiere de aprobación municipal ni de ninguna otra autoridad. Así, requiere la participación de un verificador responsable. Un verificador responsable puede ser un arquitecto o ingeniero civil inscrito en registros públicos como verificador responsable. Así también, entre los requisitos está la manifestación de voluntad de los propietarios mediante formulario registral. Eso lo vamos a ver en los requisitos para la regularización de edificaciones. A través de este formulario registral, los propietarios, tienen que participar todos los propietarios registrales, van a manifestar su voluntad de realizar la regularización de la edificación. Y este formulario registral debe contener las firmas certificadas notarialmente, entre otros requisitos. Los requisitos son los siguientes. El artículo 25 del reglamento de la ley 27157 enumera los documentos que acompañan al FOR. El primero es el informe técnico de verificación. Este informe es llenado por el verificador responsable. Va a tener los datos en cuanto al predio, en cuanto al área, en cuanto a las colindancias, las medidas perimétricas, y debe ser con la firma certificada notarialmente del verificador responsable.
como segundo requisito, una declaración jurada, también con las firmas certificadas en notaría del verificador, en las cuales señala bajo su responsabilidad el verificador si el predio cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios. Un ejemplo de un parámetro urbanístico y edificatorio, por ejemplo, hay distritos donde te exige que el predio tenga un estacionamiento. Si el predio no cumple con ese parámetro de tener un estacionamiento, entonces sí se puede inscribir igual, se puede regularizar el predio, pero se inscribe como una carga registrada. Otro de los requisitos es el plano de localización y ubicación y el plano de distribución de la edificación. Todos estos documentos siempre deben ser con la firma certificada notarialmente del verificador responsable. ¿En dónde, de repente ustedes comentarán, en dónde es que va la firma de los propietarios? En el FOR. Todos estos documentos van acompañados del FOR. Ahora, hay algo sí básico entre los requisitos de la regularización de edificaciones, es que de todas maneras, como básico, el predio tiene que estar en una zona urbana, tiene que haber una habilitación urbana inscrita. Regularización de edificaciones, ley 27157, intervinientes. Entonces, vemos que en el procedimiento de regularización se requiere la intervención de los siguientes. El propietario o los propietarios del predio. En el FOR es que se va a manifestar la voluntad de los propietarios, la voluntad que quieren realizar esta regularización de la edificación. El segundo interviniente es el verificador, que como ya les había comentado, que es un arquitecto o ingeniero civil, inscrito como verificador. Y él más que todo va a manifestar su voluntad en los requisitos que les había comentado, el informe técnico de verificación, la declaración jurada, plano de localización y ubicación y plano de distribución. Y como tercer interviniente es el notario público. El notario público va a certificar la firma del propietario en el FOR y del verificador responsable. En los planos diversos que les comenté, en la declaración jurada y en el informe técnico de verificación. Esos son los tres intervinientes. Sí o sí se tienen que cumplir dichos intervinientes. Si faltara alguno de ellos, no podría realizarse la regularización. Ley 30.830. Acá les comento. En una primera instancia, cuando se publicó la ley 27157, se podían acoger los predios, como requisito, se podían acoger los predios que habían sido construidas hasta 1999. Supongamos, era 2010, tú querías regularizar tu predio, el verificador consignaba que la edificación había sido construida antes de 1999, que podías acoger. Sin embargo, en la actualidad hay muchos predios que se han construido después de esa fecha. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que hace? Amplía la fecha del término de la edificación. Entonces, actualmente, la ley número 30.830, publicada en el Diario El Peruano el 27 de julio del 2018, ha modificado el artículo 3 de la ley 27157, estableciendo que los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el 31 de diciembre del 2016, que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y o
reglamento interno, podrán sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley. Esta ley, más que todo, ha complementado la ley 27157 para ampliar la fecha del término de construcción. Entonces, aquellas construcciones que se hayan terminado antes del 31 de diciembre del 2016 también van a poder acogerse a la regularización de edificaciones mediante la ley 27157. Entonces, ¿qué cambios también trajo esta ley 30830? Antes de esta ley, por ejemplo, entre los requisitos también estaba presentar el certificado de parámetros. Pero después de esta ley se puede presentar la declaración jurada del verificador indicando si se cuenta con cargas en el predio, o sea, transgresiones a los parámetros, o si no cuenta con estas transgresiones a los parámetros. Otro cambio también, el verificador responsable también tiene que presentar una declaración jurada indicando que el predio, por ejemplo, no se encuentra en riberas de ríos, no es zona monumental, no es patrimonio cultural. Sin embargo, aquellas regularizaciones de fábricas que son, por ejemplo, en el centro de Lima, requieren sí o sí un documento fehaciente del Ministerio de Cultura indicando que el predio no es patrimonio cultural, no es zona monumental. Entonces, estos fueron los cambios que trajo esta ley 30830. Segunda regularización excepcional. Los predios que ya hubieran sido materia de regularización de edificaciones al amparo de la ley 27157 podrán acogerse a una nueva regularización por única vez respecto a aquellas edificaciones construidas o demolidas hasta el 31 de diciembre del 2016. Supongamos, ustedes en el 2010 regularizaron su predio. Su predio era de 2 pisos, la edificación había sido construida en 1999, ya estaba inscrita acá en registros públicos. Ahora, con el pasar de los años, ustedes ampliaron de repente un tercer piso. Esta segunda regularización les permite realizar una nueva regularización, que es una ampliación de fábrica por ese tercer piso, siempre y cuando la edificación haya sido construida antes del 31 de diciembre o hasta el 31 de diciembre del 2016. Bueno, acá más que todo he consignado algunas resoluciones del tribunal para que ustedes a través de la página las puedan buscar. Es sobre el tema de la segunda regularización, en qué casos no se permite. Ahora, de todas maneras, voy a detallar un ejemplo en qué casos no se permite esta doble regularización y qué es lo que hay que tener bastante en cuenta para si es que uno va a acogerse de nuevo a una segunda regularización que es excepcional. Estas resoluciones las pueden buscar en la página del Tribunal Registral, están ahí detalladas y muy aparte de esto se les va a detallar este material. Entonces vamos a enfocarnos sobre todo en una resolución del Tribunal Registral. La resolución, recordemos que registros públicos cuenta con 2 instancias. La primera instancia es el registrador. Ustedes ingresan su título y el registrador en una primera instancia va a ver, va a calificar el título que presenten, en este caso una regularización o segunda regularización de edificaciones. Si ustedes no están de acuerdo, de repente el título ha salido observado o tachado, ustedes pueden acudir a la segunda instancia, que es el Tribunal Registral. Entonces, el Tribunal Registral es la segunda instancia en la cual
eh, analizará también si es que corresponde revocar la observación o la tacha o si corresponde confirmar. Entonces, vemos acá un ejemplo en cuanto a doble regularización mediante esta resolución, la resolución número 38-2018 del 2023 del 8 de septiembre del 2023. Entonces, acá vemos un ejemplo. En cuanto a la primera regularización que se hace, o sea, la primera vez que se regulariza la edificación, en el formulario registral, el verificador responsable consigna que la edificación terminó su construcción en el julio del 2016. ¿no? Entonces, estamos ahora en 2025. Entonces, luego los propietarios y el verificador se ponen de acuerdo, ha habido una ampliación de fábrica, supongamos se regularizaron solo 2 pisos. Ahora uno quiere ampliar su edificación a un tercer piso. Entonces, esta vendría a ser una segunda regularización. Entonces, el verificador, ahora en el FOR, en el formulario registral, consigne que la edificación se amplió y el término de la construcción de esa ampliación es diciembre del 2016. Recuerden que estamos en 2025, diciembre del 2016. Entonces, ahí uno ve que sí se estaría eh, cumpliendo con las fechas. Recuerden que a través de la ley 30830 permite regularizar predios, las edificaciones de los predios hasta el 31 de diciembre del 2016. Hasta ahí uno diría, está bien. Sin embargo, uno lo primero que tiene que hacer es, cuando va a haber una doble regularización, es a través del título archivado, el título que dio mérito a inscribir la primera regularización, lo ideal sería hacer una visualización de ese título archivado. ¿Por qué? Porque ese FOR fue certificado por un notario. Entonces tú lo que tienes que ver es la fecha de certificación de la primera regularización. En este caso, en el FOR de la primera regularización, la fecha de certificación de firmas del notario es de octubre del 2024. Con lo cual se está incurriendo en una doble regularización. ¿Por qué? En octubre del 2024 se certificaron las firmas de la primera regularización. Eso significa que en esa fecha, si hubiera habido una ampliación de fábrica, debió inscribirse junto a la primera regularización. Octubre del 2024, el notario se supone que certifica la firma del verificador. El verificador debió ver en esa fecha que había un tercer piso. Por eso es que se da esta doble regularización. De todas maneras, en las resoluciones anteriores que se les consignó, va a haber mucho más casos de esta doble regularización. ¿Sí? Entonces, a continuación, bueno, estoy abierto a responder sus preguntas, siempre recordando que deben ser sobre el tema de declaratorias de fábrica mediante la ley 27157, doble regularización, y quedo atento. Agradecemos a los participantes y al abogado Jaime Paul Reyes Chávez por su excelente exposición. A continuación, daremos inicio a la sección de preguntas a través del chat. Solicitamos que sus preguntas sean claras, concisas y vinculadas directamente al tema expuesto. Para garantizar la participación de todos, les pedimos evitar reiterar preguntas ya abordadas o comentarios fuera del contexto de la capacitación. Al término de esta sección, se les enviará una encuesta de satisfacción cuyo objetivo es recoger sus apreciaciones a fin de continuar mejorando la calidad de nuestras futuras actividades formativas. Finalmente, una vez concluida la encuesta, se compartirá el material presentado a través del chat de Zoom. Contarán con un plazo de 3 minutos para proceder a su descarga. Agradecemos su participación y compromiso. Doctor, voy a leer los chats, las preguntas que han dejado en el chat. A ver.
Jover Cornelio Falcón nos consulta. Suelen pedir como requisitos en ocasiones también el certificado de numeración y certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿es correcto? Buenos días. Le comento, el certificado de numeración, lo que pasa es que cuando hay una discrepancia entre la numeración que se consigna en toda la documentación presentada y la numeración que está inscrita en el registro de predios, sí podrían solicitar el certificado de numeración. Ahí puedes presentar bien el certificado de numeración o puedes adecuar toda la documentación que presenta el verificador a la dirección, la dirección que se consigna registralmente. El certificado de parámetros te podrían solicitar para ver si es que el predio es urbano, si es que hay alguna discrepancia. O sea, justo en la exposición comenté el tema de que con la ley 30830 ya no solicitaban el certificado de parámetros, sino una declaración jurada del verificador. Pero si hay discrepancia o se ve que tal vez el predio no sea urbano, sí podrían solicitarte el certificado de parámetros. Listo, doctor. También hace una segunda pregunta que indica, ¿se puede regularizar la edificación en predios rústicos que están dentro de una zona urbana? Disculpe, no sé si podría la persona que escribió esta pregunta aclararla. Lo que sucede es que las edificaciones de predios rústicos no se han inscrito en registros públicos, porque es como requisito que exista una habilitación urbana, o sea, que la zona sea urbana. Entonces, si podría aclarar bien su pregunta, sería lo ideal. Listo, doctor. Pasamos a la siguiente, entonces. Jonathan Wilfredo nos pregunta, ¿la declaración jurada del cumplimiento de los parámetros tiene que cumplir con todo lo estipulado o puede tener incumplimiento de algunas variaciones? Eh, Estoy entendiendo que si es que hubiera cargas, si existiera cargas, sí o sí lo tendría que declarar el verificador, porque todo este procedimiento, como verán, no interviene la municipalidad, pero interviene el verificador responsable. Entonces, es su responsabilidad declarar si existiera transgresiones a los parámetros urbanísticos. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la propiedad cumple en un 70% del parámetro, pero tiene incumplimiento de un 3%? Bueno, 30%. ¿Cómo realizar la declaración jurada del cumplimiento del parámetro? Bueno, ahí el verificador tendría que consignar cuál, o sea, no es por porcentajes que vemos qué parámetros sí cumple y qué parámetros no. Tiene que consignar de manera explícita qué parámetros sí cumple y qué parámetros no cumple, para que ellos vayan inscritos como una carga técnica registrada. Y eso lo van a poder ver ustedes en su copia literal. La siguiente pregunta nos indica, ¿ya no se había eliminado el tema del requerimiento de la legalización de la firma del funcionario de la municipalidad respectiva que otorga la federación de los planos? Eh, la, en, Lo que sucede es que en el tema de regularización de fábricas no va legalizada ninguna firma de ningún funcionario municipal. Esa es en la ley 29090. En la ley 27157 se necesitan los tres intervinientes, como les comenté, el propietario o los propietarios, el verificador responsable y el notario. Esos son los tres. No hay ninguna firma de algún funcionario municipal. Listo, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿en una segunda regularización se puede también hacer con subdivisión o con reglamento interno? Sí, así es. Sí se puede, cuando se hace la segunda regularización, se puede inscribir una independización de propiedad exclusiva a propiedad común o una subdivisión.
Sí, sí, sí es factible. La siguiente pregunta indica, ¿las cargas técnicas a declarar son sobre incumplimiento de parámetros o también si incumple el RNE? El RNE es el Registro Nacional de Edificaciones. En ella es donde, en este Registro Nacional de Edificaciones, en ella se consigna el tema de los parámetros. Y entonces todas las transgresiones a los parámetros, de todas maneras, tienen que ir en esta declaración jurada por el verificador. Listo. La siguiente pregunta indica, en un predio de una habilitación de una HA se inscribió el cambio de uso de rural a urbano. El propietario quiere vender 3 lotes, que hacen entre los 3 lotes 600 metros cuadrados. ¿Es factible hacer la subdivisión e inscribir la independización de los mismos? De acuerdo a su pregunta, de acuerdo a como me la está planteando, si es que ya hubiera una habilitación urbana, sí, sí es factible. Lo que sí va a tener que ver es si esta habilitación urbana es también inscrita con independizaciones. Entonces, si es inscrita la habilitación con independizaciones, ya el lote debe tener su propia partida registral. En la primera página va a ver si es que esta independización se realizó con la habilitación, y si es así, sí, sí se puede inscribir la declaratoria de edificación. Eso sí, Buen día. va a tener que ver en qué fecha fue inscrita la habilitación urbana. Hola, buen ¿Sí? día. ¿Me escuchan? Doctor, ¿me escucha? Bueno, ¿Sí? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. a ver, Buen día. Yo había planteado esa pregunta. Lo que pasa es que ese predio solamente tiene un cambio de uso nada más, de rural a urbano, ¿no? No hay una habilitación urbana. Ese cambio de uso se hizo hace más o menos 4 años atrás, ¿no? Y hoy en día quieren transferir más o menos 3 lotes, lo que hace 600 metros cuadrados, ¿no? Pero no hay habilitación urbana, ¿no? Y no sé, creo que anteriormente se permitían las independizaciones solamente con el cambio de uso, ¿no? No sé si me equivoco, por favor. doctor, un momento, se ha detenido los audios. No se les escucha. A ver, voy a consultarlo con el personal de capacitación. Se ha desactivado el micrófono, parece. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya. Ya. Le comentaba brevemente, este es un caso un poco específico, es más un tema de habilitaciones urbanas. Va a haber también cursos de habilitaciones urbanas donde van a poder despejar sus dudas. Eh, También le recomiendo que hay abogados especializados en todos estos temas acá en registros públicos que se sirva acercarse al área de orientación, y muy aparte de eso van a haber más cursos sobre estos temas, pero este es un tema de regularización de edificaciones, ¿sí? Muchas gracias. Listo, doctor. Manuel Martín nos consulta. Si en una primera regularización se puso de fecha en el FOR el 31 de diciembre de 2016, ya no procedería una segunda regularización. Así es, ya no se podría proceder a una segunda regularización. Tendrías que hacer la ampliación de fábrica, pero ya en la vía municipal, mediante la ley 29090. Algo pequeño, algún pequeño alcance que sí les puedo dar es que hay un proyecto de ley en el Congreso donde se quiere ampliar de nuevo, como se hizo con la ley 30830, igual, que se quiere ampliar la fecha de edificación para una nueva regularización. Sin embargo, esto solo está en proyecto de ley, no se sabe si se va a aprobar. Si ustedes en este momento quisieran hacer esta ampliación, ten, tendría que ser eh, mediante la ley municipal, la 29090. Listo, doctor.
Vamos a la siguiente pregunta. Buenos días. Si un trámite de declaratorio fue observado y el ingeniero encargado por motivos de viaje no puede subsanar, ¿otro ingeniero verificador puede subsanar la observación? Sí, así es. Otro ingeniero puede subsanar, pero va a tener que ratificar toda la documentación que fue presentada. O sea, ratifica toda la documentación que fue presentada y subsana la observación. Sí se puede. Complementa también indicando, en los trámites de regularización, se puede hacer en un solo acto una acumulación de predio y subdivisión. Si es que se acoge a las fechas, sí podría hacerse. O sea, puede presentarse esos ambos actos, no hay ningún problema. Pero tiene que siempre estar dentro de las fechas indicadas. Si el predio está en zona de reglamentación especial, pero el predio no es monumento, ¿se requiere verificación ad hoc del Ministerio de Cultura? Siempre se requiere un documento fehaciente del Ministerio de Cultura donde indique que el predio no es monumental y no es patrimonio cultural. Respecto a una pregunta, la usuaria rectifica su pregunta y consulta. Si siguen siendo necesarias la legalización de firmas del verificador responsable en los planos, Sí, así es básico de todas maneras. Sí o sí se necesita la firma legalizada, certificada por notaría del verificador. listo. Ya no hay más preguntas. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes, así como la valiosa intervención del abogado Jaime Paul Ruiz Chávez, a quien le cedemos este espacio breve para sus palabras de cierre y despedida. Bueno, muchas gracias por el interés en la exposición y estén atentos que pronto van a haber muchos más temas de problemáticas o soluciones en el registro de predios en cuanto a todos sus registros. Muchas gracias. Listo, doctor. En este momento procederemos con el envío de la encuesta de satisfacción y del material de la presentación, y asimismo los invitamos cordialmente a inscribirse en la próxima edición de Sonarte Capaz. Muchas gracias a todos.